Me indican si les surge alguna duda para alguno de los cálculos que vayamos a realizar. Bueno, vamos entonces a iniciar nuestra clase para culminar lo que es el cálculo de asimetría o coeficiente de asimetría. La semana pasada recordarán que iniciamos con este cálculo, que, quedando pendiente únicamente los cálculos de las medidas de kurtosis, las cuales vamos a retomar la próxima semana. Iniciando con esto, indicamos la semana pasada que estamos trabajando las medidas estadísticas univariantes, las más indispensables que vayamos a necesitar conocer en lo que es nuestro curso de estadística. Como ya les había indicado, la clase de estadística, ustedes el próximo año pues van a recibir nuevamente esto, pero pues como es otro maestro, es Miss Alejandra, la nueva del colegio, quien lo imparte. Entonces, esperando que, esperando que vaya a ser de gran utilidad todos los temas que estuvimos trabajando. Solo ella trabaja un poquito más teoría, pero pues de todo es bueno conocer, tanto la clase numérica como la clase teórica también. Trabajamos anteriormente lo que son las medidas de tendencia central. Recordarán ustedes que realizamos cálculo de la media aritmética, la mediana y la moda. Seguidamente trabajamos las medidas de posición, las cuales se centraban en darnos la representación de un porcentaje. Tales fueron los cuartiles, los deciles y los percentiles, o los que también llamábamos centiles. Por último, estuvimos trabajando algunas medidas de dispersión, las cuales fueron el cálculo del rango, la varianza, la desviación estándar y otro cálculo que no muy recuerdo, pero es donde estuvimos aplicando los valores absolutos de los resultados de dos operaciones. Entonces, el día de hoy nos estamos centrando acerca de las medidas de asimetría. ¿Pero qué es una medida de asimetría? La semana pasada estuvimos hablando acerca de ello un poco e indicamos que la medida de asimetría es la medida que indica la simetría. Cuando nos habla de asimetría es una figura irregular, y si nos habla de simetría es una figura la cual nos mostrará dos partes equivalentes o dos partes iguales, así como podemos notar la figura o la campana de Gauss que se encuentra con un color rojo. Asimismo podemos alcanzar de resultado una curva asimétrica positiva. Entonces, indicamos que realizaríamos dos cálculos, les indiqué la semana pasada. Vamos a hacer los tres cálculos, puesto que nos va a servir para poder realizar una comparación con las distintas fórmulas. Vamos entonces a realizar los cálculos de coeficiente de asimetría mediante el método de Pearson y coeficiente de asimetría mediante el método de Fisher. Aquí están las tres fórmulas que vamos a aplicar el día de hoy. La primera, que se relaciona con la media aritmética, la moda y la desviación estándar, así como la media aritmética, la mediana, multiplicados por 3 y divididos entre la desviación estándar. Para el coeficiente de Fisher, notamos que por acá hay una fórmula aparentemente compleja, pero no es complejo, ya se van a ir dando cuenta ustedes. Nos interesa el tercer momento. Tercer momento nos referimos a que si yo cuento con un número al azar, por decirlo así, el número 2, y yo necesito el tercer momento del número 2, serán equivalentes a 8, porque es 2 elevados al cubo. Si me interesa el segundo momento, diré 2 elevados al cuadrado. De esa forma es como me voy a centrar en la explicación del momento de Fisher. Más adelante vamos a realizar cada uno de estos cálculos. Iniciamos la semana pasada con la constitución de estas dos columnas. Para estas dos columnas, recordemos que cada ejercicio nos va a permitir o nos va a presentar las dos primeras columnas.
lo que son los límites y asimismo lo que son las frecuencias. Estuvimos calculando cada uno de los valores de la marca de clase y el producto de la marca de clase por la frecuencia, dándonos un valor de 390 y dicha cantidad o con dicha cantidad calculamos la media aritmética. Estos cálculos ya los efectuamos la semana pasada. Si les surge alguna duda, por favor me indiquen. El cálculo de la moda, asimismo, lo realizamos la semana pasada, donde indicamos que nuestro interés se centra en la cantidad mayor en la columna de la frecuencia, siendo este el número 8. Al realizar las distintas sustituciones, como notamos por acá, nos han quedado un valor equivalentes de 17.86. Estas cantidades han sido de suma importancia para poder constituir otras 3 columnas que les muestro a continuación. Por aquí entonces vamos a calcular el momento 2, el momento 3 y el momento 3 por la frecuencia, puesto que esta es la columna que me interesa para calcular la medida de asimetría. Bueno, continuando entonces, nos quedamos hasta aquí la semana pasada. Es a partir de aquí entonces donde vamos a retomar nuestro tema. La actividad que ustedes desarrollaron, que consistía en el cálculo de la media aritmética y la moda, asimismo la constitución de todas estas columnas hasta el momento 3 multiplicados por la frecuencia. Nos quedamos hasta ahí con estas actividades de estas páginas y el día de hoy vamos a iniciar con el cálculo de la tercer medida de tendencia central, la cual es la mediana. Para el cálculo de la mediana vamos a utilizar la cantidad n, es decir, la cantidad de casos que tenemos divididos dentro de 2, que nos da un valor de 10 unidades, y vamos a buscar esa cantidad numérica en la frecuencia acumulada. La primera fila que solo tiene 4 unidades, la segunda que tiene hasta 2 y yo necesito 10, entonces me voy a centrar en esta fila. Es por ello que en esta fila la he remarcado con este color verde para centrarnos en las distintas sustituciones. Me indican que n partidos 2 se va a restar con la frecuencia acumulada anterior. La acumulada anterior tiene un valor de 4 unidades. Entonces, la sustitución es 10 medios o podemos indicar que son 20 medios, perdón, los 20 medios como 10 unidades. 20 medios restándose con 4 y divididos dentro de la frecuencia. Notamos que la frecuencia son 8 unidades. Voy a necesitar también la amplitud del intervalo. Para el cálculo de la amplitud del intervalo, consiste en la resta de los límites. Llámese límites en este caso al valor de 15 y 20. La resta de ambos, el límite superior menos el inferior, es decir, 20 menos 15, nos están quedando un resultado de 5 unidades. También la fórmula me indica que necesita el límite inferior, que en esta fila tiene un valor de 15 unidades. Realizadas ya cada una de las sustituciones, procedemos a realizar cada una de las operaciones. 20 medios menos 4 me da un valor de 6 octavos. Los 6 octavos multiplicados por 5 me están quedando 3.75. Sumándole esta cantidad al límite inferior, me están quedando el cálculo de la mediana con un valor de 18.75. Ahora bien, voy a necesitar realizar el cálculo de la varianza y el cálculo de la desviación estándar. Las fórmulas de coeficiente de asimetría únicamente necesitan el cálculo de la desviación estándar, pero para yo poder llegar a la desviación estándar necesito calcular por fuerza lo que es la varianza. Iniciando con la varianza, entonces, necesito al momento 2, donde es la columna que está resaltado con un verde
para los colores soy malísimo. No sé si este sea un color claro o si sea un oscuro. Yo lo veo verde, donde me están quedando 295. Estos 295 me constituye a la parte superior de la fórmula. 295 divididos entre n menos 1, donde n tiene un valor de 20, restándose con 1. Es decir, 295 divididos 19, dándome un valor equivalente a 15.53 como varianza. A partir de la varianza es donde yo voy a poder calcular a la desviación estándar. La raíz cuadrada de la varianza me demuestra el valor de la desviación estándar. La cantidad numérica que yo necesito es de 3.94, conocido como la varianza. Voy entonces a juntar cada uno de estos datos. Recordemos que la media aritmética que calculamos la clase anterior es de 19.6. La moda de la clase anterior también es de 17.86. El día de hoy calculamos el valor de la mediana con un valor de 18.75 y el cálculo de la sección anterior de la varianza, como podemos notar, tiene un valor de 3.94. Estos son los datos que yo necesito para poder realizar o llevar a cabo el cálculo de la medida de asimetría. Iniciamos con los cálculos de las medidas de asimetría de Pearson, que son dos fórmulas. Aquí las estoy representando, los cuales se relacionan con la media aritmética menos la moda divididos la desviación estándar. La siguiente, que es la resta de la media aritmética con la mediana por 3 divididos la desviación estándar, donde realizando los distintos procedimientos o las distintas sustituciones, tengo 19.5 restando de 17.86 me da un valor equivalente a 1.64, que divididos entre el valor de la desviación estándar me da 0.42. Para el siguiente cálculo, la resta de 19.5 menos 18.75 me da un valor de 0.75. Multiplicados por 3 me dan 2.25. Y la resta, la división de este producto numérico de 2.25 entre el valor de la desviación estándar me da un valor equivalente a 0.57. Entonces, hasta aquí llevamos los dos distintos cálculos del coeficiente de asimetría. Dicho coeficiente de asimetría la vamos a interpretar de la siguiente forma. Que cuando yo obtengo una cantidad positiva en el coeficiente de asimetría, voy a indicar que los tres cálculos, tanto en el coeficiente de Pearson como en el coeficiente de Fisher, me van a quedar positivos. Si en el primer cálculo me queda un valor negativo, en los restantes cálculos también serán valores negativos. Salvo que en alguno de los cálculos me quede un valor equivalente a 0, con esto yo debo de interpretar que tengo una gráfica simétrica, que más adelante yo les voy a explicar. Si tienen alguna duda con respecto a estos cálculos, por favor me indican. Y ahora llega el momento en el cual voy a hacer el cálculo de la medida de asimetría de Fisher. Por aquí notamos que tenemos al parecer o aparentemente una compleja fórmula, la cual se compone de la sumatoria del tercer momento multiplicados por la frecuencia, donde el tercer momento nos está quedando con un resultado de 1920. Esta cantidad numérica la voy a sustituir como numerador en la fórmula, quedándome 1920 en la parte superior.
En esta fórmula me pide la sustitución de n, donde n no es más que la cantidad de términos que estoy evaluando. En este caso, pues son 20 números los que estoy evaluando. Entonces, n tiene un valor de 20 y s, nos damos cuenta que si necesito el valor de s, se refiere, voy a mover, perdonen, se refiere al cálculo de la desviación estándar. La desviación estándar tiene un valor de 3.94. Entonces, para esta fórmula, me piden elevar al cubo el valor de la desviación estándar, que es de 3.94. Los 3.94 elevados al cubo me da un valor de 61.16. Multiplicados por 20 me está quedando un resultado de 1223.20. Y la división de estos valores me da un equivalentes a 1.57. Este como el cálculo de asimetría por el método de Fisher. Entonces, nos damos cuenta que obteniendo ya este último cálculo, tenemos ya realizados los cálculos de el índice de asimetría de Pearson y el índice de asimetría de Fisher. Notamos que me representan cantidades distintas, pero el valor que me interesa es únicamente el signo, si es positivo, si es negativo o si es equivalentes a cero. Aquí la asimetría, bueno, recordemos que la asimetría nos indica que nos permite identificar si los datos se distribuyen de forma uniforme alrededor del punto medio. El punto medio, el punto central, que es conocido como la media aritmética. La asimetría dice presenta tres estados diferentes. Estos estados bastan con conocerlos únicamente de forma numérica o pueden reconocerse de forma gráfica. Nos interesan, vamos por favor a poner atención para esto, en esta parte los resultados. Me indican que CA, que es el coeficiente de asimetría, si es menor que cero, por ejemplo, cualquier valor numérico negativo, la interpretación de la curva de asimetría será negativa. La gráfica será de esta forma. Si el resultado en alguna de las sustituciones en cualquier método, si nos da de resultado cero, estaremos hablando de una curva simétrica. Recordemos que la palabra simétrica significa que tenemos una figura que se divide en partes iguales. Entonces, con esto nos indican que la cantidad de términos del lado derecho es la misma cantidad de términos del lado izquierdo. Nuestro caso es que los tres resultados, tanto en el índice de asimetría de Pearson como el índice de asimetría de Fisher, nos han quedado con un valor mayor que cero, es decir, una cantidad positiva. Y cuando es este el caso, concluimos que la gráfica para este estudio es un índice de asimetría positiva. En conclusión, cada uno de los valores resaltados aquí con rojo nos están mostrando que la gráfica de esta muestra consiste en una asimetría positiva. Hicimos tantos cálculos para concluir únicamente con esta gráfica, pues de eso se trata el estudio de la estadística. Les pregunto si tienen alguna duda con respecto a lo explicado, si necesitan que retroceda en alguna diapositiva en específica, estoy a la orden. Tienen tiempo para que me pregunten si tienen algún cálculo, si tienen alguna duda con respecto a algún cálculo, estoy a la orden. Profe, disculpe, ¿puede explicar el índice de Fisher de nuevo? El momento, para el momento 3.
¿Aquí? Ajá. Bueno, vea pues. Son estudios de físicos matemáticos que han realizado bajo sus propias reglas, donde el índice de asimetría de Fisher me indica que necesita al momento 3. El momento 3 consiste en la intervención del exponente. A este se le denomina momento 2, a esta columna momento 3. Nos damos cuenta que para el índice de asimetría de Fisher necesita al momento 3, pero notamos que se está multiplicando por cada uno de los valores de la frecuencia. Es decir, esta columna que tengo resaltado con verde se va a multiplicar cada uno de sus valores por cada uno de los valores de la frecuencia. La frecuencia 4, 8, 5, 2 y 1. Se van a multiplicar con estos valores de la columna del momento 3. Al realizar cada uno de estos procedimientos, la sumatoria, cuando indico sumatoria, no me refiero a que este valor negativo se tenga que sumar con los siguientes, sino aquí se va a respetar el signo que me está mostrando. Menos 1372 ingresamos en la calculadora, menos 64 también, y ahora debido a que los valores son positivos, los ingresaremos como positivos, dándome un valor equivalente a 1920. Esto es, o esto me constituye al numerador de dicha fórmula. De denominador, en esta fórmula tengo a dos variables. Primero, a n, donde n puede ser negativo o puede ser minúscula o puede ser mayúscula. Pero n únicamente me está indicando la cantidad de términos que estoy evaluando. La letra S me habla de la desviación estándar. Por aquí lo coloqué, lo hemos calculado por acá. Calculamos primero a la varianza. La raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar. La propia fórmula me induce a que el valor de la desviación estándar, se tenga que elevar a la 3. Con esto tengo 3.94, que es el valor de la desviación estándar, elevados al cubo, dándome un valor equivalente a 61.16. Estos 61.16 se multiplican por 20, lo cual me genera un resultado de 1223.20. Ahora bien, tanto en la parte del numerador como en el denominador ya solo poseo una cantidad numérica. Entonces voy a dividir 1920 contra 1223.20, dándome un valor de 1.57. Cada una de las respuestas del índice de asimetría no van a parecerse o no van a ser el mismo resultado. A mí me interesa únicamente el signo, si es positivo, si es negativo o si es equivalente a cero. Porque con la interpretación de la asimetría, en el caso de que me den un resultado negativo, yo concluiré que el índice de asimetría es negativo. Si el resultado con uno de estos tres resultados que me genere un valor de cero, yo voy a concluir que existe simetría. Y en su defecto, así como hemos realizado nuestro estudio del día de hoy, que las tres cantidades nos han quedado con un valor positivo, con esto indicamos que el coeficiente de asimetría es mayor que cero. Con esto estamos indicando que el índice de asimetría es positivo. Por esa razón, tenemos por acá, en conclusión, nuestro estudio de datos indicamos que la asimetría es positiva. ¿Tenemos alguna duda con respecto a eso? Gracias, profe. Bueno, a la orden, vamos Profe, en... Sí, dígame.
Tuve una Resulta- pregunta. Dígame. Si en un caso, digamos que en más de alguno, digamos, el Fisher queda negativo, ¿cómo sería la gráfica? O La siempre, gráfica, esta, tendrían que ser entonces indicar que el coeficiente de asimetría es menor que cero. Un número, cualquier número menor que cero es un número negativo. Y la gráfica, pues aquí la estamos representando con este color verde. ok, Como les había ya indicado, con uno de los cálculos que nos quede cero, vamos a indicar que existe simetría en la distribución de los datos. Tenemos entonces un ejercicio, disculpen, acá dice para los ejercicios, puesto que la semana pasada ustedes realizaron el llenado de dos tablas. Únicamente con respecto a la que realizaron en la página 108, voy a necesitar que calculen el índice de asimetría de Pearson y Fisher, solo para completar con el ejercicio que realizaron la semana pasada. Bueno, nos quedamos hasta aquí entonces. Les pregunto si tienen alguna duda al respecto para que Sí, podamos aclarar. sí, profesor, solo una cosa. El dibujo de la curva esa, hay que Esta. hacerla. Ajá. Sí, hay que hacerla. Solo Ah, ok. nos guiamos de estas tres que tenemos acá. Si nos queda negativo, realizamos una gráfica similar a esta. Si nos queda igual a cero, realizamos una gráfica como esta. Y si nos queda un resultado positivo en las tres, entonces realizamos una gráfica como esta. Si su duda es que en alguna de estas nos quede negativo y en dos positivos, ¿cuál gráfica vamos a realizar? Vamos a indicar que con un resultado negativo vamos a obtener esta gráfica, que la curva de asimetría es negativa. Bueno, entonces esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Cualquier duda que tengan, estoy a la orden, pueden escribirme y pues con todo gusto los voy a estar orientando.